Salud, ¿cómo están? Yo soy Andrea Torres, psicóloga. Bienvenidos a Momento para ti, un podcast para conocerte a ti misma. En este episodio número 2 hablaremos de cómo poner límites de una manera sana. Para comenzar, voy a explicar qué son los límites. Los límites son las expectativas y las necesidades que te ayudan a sentirte seguro y cómodo en tus relaciones personales, tanto sea como en una familia, como también con amigos, con una pareja, con todas las personas que te estés relacionando, te ayuda a poner límites. En una relación, las expectativas te ayudan a mantener un estado mental y emocional sano. Aprender cuándo decir que no y cuándo decir que sí. También es parte de sentirte cómodo en el momento de interactuar con las demás personas. Lo que había mencionado anteriormente es, en pocas palabras, esto nos va a ayudar a poder relacionarnos de una manera más asertiva, correcta con las personas y tú te vas a sentir sano porque sabes que estás poniendo límites para ti y eso es algo muy bueno. Y bueno, aquí les voy a contar una pequeña historia que me parece fundamental para este tema que les estoy hablando. Sucedió en el colegio. Era muy pequeña, la verdad. Recuerdo que para esa ocasión la maestra nos había dejado un montón de tarea. La verdad es que esa vez sí se pasó la maestra de dejar bastante tarea, pero era porque mis compañeros no hacían nada en la clase, entonces era como una forma de castigo de ella, ¿no? Llegué yo temprano junto con mi amiga. Mi amiga se sentaba delante de mí. Yo recuerdo que ella llegó súper cansada, agotada, se le veían los ojos hinchados de que no había dormido y hablando con ella, ella me había comentado que no durmió, de hecho, nada, porque ella se dedicó a hacer la tarea, porque ella sí era muy entregada para hacer la tarea. Entonces llega un compañero de la escuela, pero como a ambas nos caía bien, le dice que si le podía prestar la libreta, entonces pues sí, se la prestó y según no iba a copiar toda, ¿no? Sino que nada más algunos fragmentos y que le iba a inventar de su cosecha. Entonces pues sí parecía como que bueno, está bien, ¿no? Para ayudar a esa persona. Pero después se acerca una compañera que a mí y a mi amiga nos caía muy mal porque ella era muy insistente, a veces hasta un punto de ser grosera, de exigir las cosas, de que ella tiene privilegio y los derechos de que las demás personas le tengan que entregar las cosas, ¿saben? Y pues ese tipo de personas en lo personal a mí no me caen nada bien. Y pues bueno, primero se lo pidió de forma tranquila, entonces dije, pues bueno, quizás podría ser que ha cambiado, ¿no? Pero después empezó a insistirle, pero una insistencia, vaya, bárbara, que mi amiga decía como, no, o sea, no lo decía con las palabras, pero sí con las acciones, porque no soltaba la libreta, no se la quería dar a ella, y ella como de, dame la libreta, y fue como una cosa algo incómoda porque pues en ese momento ella sentía así como que pena y todo, y me decía, es que todos se me están quedando viendo y sí fue como incómodo. Cuando llega la maestra, en ese momento que llega la maestra, mi compañera nada más veo como, pum, le arrebata la libreta y se sienta en su lugar. Y mi amiga así como de, ¿qué onda, no? ¿Por qué no me la quitó? ¿Por qué me la arrebató mi libreta? Pero no dijo nada más sí vi su reacción, pero no habló. Entonces yo le dije que si iba yo por la libreta. Ella me dijo que no hiciera nada, que ahorita según ella iba. Pero en el transcurso de la materia, pues nunca fue ella. Yo me volteaba a ver cómo qué estaba haciendo ella, si realmente se estaba pasando la tarea o lo estaba dejando para el último. Dije, si no, da chance de que cuando termine la materia, pues podamos hablar con ella. Pero no le estaba copiando y literal su grupito porque ella tenía así como que su grupito de los populares o los chicos así como de ese tipo, ¿no? Y les estaban pasando, o sea, se la estaban rolando la libreta y eso era como molesto en cierto punto porque pues es una tarea que ella había hecho y que le estén copiando tal cual, porque en ese momento sí lo pensé, era como lo están copiando tal cual. Ella no es de que invente ni nada, simplemente pasa porque pasa la tarea. Entonces, en cualquier momento la maestra se iba a dar cuenta y era como que el temor que yo tenía, ¿no? De que la maestra se va a dar cuenta de esa situación y al rato pues mi amiga sale perjudicada en esta situación. Entonces yo le dije a ella que ahorita en un descanso pues iba a ir con ella a hablar con mi compañera. Mi amiga dijo que no, que ella iba a hablar, que lo iba a solucionar ella. Cuando terminó la clase,
Luego fuimos las dos porque me pidió que la acompañara y le dijo que si le podía dar la libreta. Y mi compañera toda normal le dijo, sí, está bien, y se la dio, pero no de una forma así de ten, gracias. No, sino como, aquí está la libreta y se la botó. Y fue como grosero de su parte porque, pues si le están haciendo el favor de pasarle la tarea, ¿por qué hace ese tipo de groserías? Pero dije, bueno, está bien. Y ya nos sentamos las dos cuando llega la maestra que dejó mucha tarea y dijo que quería las libretas en la mesa, en su escritorio. Entonces todos pasamos nuestras libretas a su escritorio y ella dejó una actividad que la realizáramos para que ella pudiera revisar las libretas, la tarea y poderlas calificar. Cuando no tenía mucho, o sea, les juro, eran como 5 minutos, hasta menos, cuando le habló a mi amiga y le dijo que si había pasado las tareas y ella se quedó callada. Entonces mi compañera dijo, no, sí, sí pasó la tarea. Y fue como, ¿por qué estás diciendo que está pasando la tarea si te la pasó a ti, no? Según mi compañera, decía, no, es que así no me van a echar la culpa. Pero es como de todos modos te van a echar la culpa porque pasaste tú, o sea, tú transcribiste una tarea de otra persona. Pero bueno, en fin. Al final dijo la maestra que eso no se hacía porque tenía la tarea escrita de mi compañera, la mayoría de mis compañeros, y era como de, ¿por qué? O sea, en tan poquito tiempo ya casi todo el salón tenía la tarea repetida. Entonces la maestra sí se molestó bastante con mi compañera y también con mi amiga, porque pues no era justo para mi amiga que se había desvelado, pero también como lo mencionaba la maestra, no puso límites y era lo que quería yo hablar en este tema. Ella no puso límites para que la dejaran en paz, para decir, no, no quiero pasarte la tarea porque yo me desvelé haciéndola. Era lo que le faltó a ella. Incluso recuerdo que esa vez nos habló la maestra a las dos, a mí para apoyarla en que pues la animara, para que fuera como más asertiva y pusiera más límites a los compañeros. Y a ella la llamó para decirle que ponga límites. Sí fue como en ese momento recuerdo que sí me espanté porque a mí en lo personal me espantaba ir a la aula de maestros. No sé, era como que me daba cosa de que estaban ahí todos callados y en silencio y nada más escuchaba la voz de la maestra y todos callados. Al final de cuentas, esto nos enseña una gran lección y la lección es poner límites. La verdad es que hay veces en que sí cuesta cuando uno no marca los límites desde el principio o cuando no crece con esos límites, porque hay cosas que sí se aprenden desde la infancia, pero con las experiencias que uno tiene a veces se empiezan como a quitar esas cualidades que uno tiene o esas habilidades que uno tiene. Entonces es mejor desarrollarlas, crearlas si es posible. Y una parte es los límites. Sé que quizás lo estoy remarcando bastante, ponga límites, pero es que es muy importante el poner límites porque va a ayudar a tu salud mental. Porque si una persona no pone límites, por ejemplo, mi amiga en este caso no puso límites, se sentía frustrada, se sentía triste, se sentía ansiosa, o sea, no tenía una paz mental. Simplemente estaba muy inquieta por qué va a pasar, ¿no? En ese momento. Entonces, mi recomendación es poner límites. Y pues espero que con este ejemplo les sirva. Les voy a dar más ejemplos adelante, pero este ejemplo que fue así como súper rápido, me parece importante que lo tengan presente porque mucha gente pasa por eso que tiene ganas de decir las cosas, pero no puede por temor, que es a lo que voy con los tipos de límites. Voy a mencionarlos. Y aquí vamos con los tipos de límites que me parecen muy importantes que los reconozcan y que también los diferencien porque es muy importante. El primero son los límites intrapersonales, es decir, los que poseen uno mismo, como el parar de comer o el beber o el dormir. Cuando uno ya sabe a qué determinada hora ya se excedió de lo debido, vaya, la redundancia. Por ejemplo, el hecho de comer, ¿no? Cuando uno
por ejemplo, está comiendo con alguien y digamos que si tiene buen apetito va a estar comiendo, ¿no? Pero va a llegar un momento en el que ya no vas a querer más comida, por más que quieras comértela, dices, no, o sea, ya es mucho, ya me siento muy llena, ya no puedo más con el hecho de estar comiendo. Entonces ahí paras y dices, ya no quiero, ahí estás poniendo un límite, ya no quiero, ya me llené. Igual pasa cuando bebes o cuando duermes. O sea, cuando estás bebiendo agua, ¿no? Estás tomando mucha agua y dices, no, ya es mucha agua para mí. A esos tipos de límites. La segunda serían los límites interpersonales, es decir, los que marcan hasta dónde dejamos que las demás personas entren. Esto quiere decir, por ejemplo, cuando estamos en un elevador, ¿no? Y ya ves que es el tope de las personas que están entrando. Entonces dices, no, hasta aquí el número de personas, yo ya no me voy a subir porque ya está muy lleno. O no nos vamos lejos en la combi, por ejemplo. Cuando dices, no, 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 aquí no me voy a subir, ya está muy lleno, ya no voy a caber, ¿no? O sea, tú mismo sabes qué cosas te hacen bien, qué cosas te hacen mal, según tus creencias y tu forma de crianza, ¿no? Es muy importante que también sepamos cuáles son nuestras creencias, porque en base a nuestras creencias podemos abarcar un montón de conceptos. Y uno de esos serían los límites. Vamos con una pregunta muy importante y es ¿por qué nos cuesta poner límites? Todos hablan de cómo tienes que poner los límites, pero si aterrizamos la idea de cuál es la razón principal de que no puedes poner los límites, porque hay personas que les es fácil poner los límites, incluso rápido, o sea, no tienen, digamos, culpa, ¿no? Y hay veces que a otras personas sí les cuesta bastante y es como que un proceso más lento, pero no imposible. Claro, si te lo propones, puedes tú poner los límites con cualquier persona que hasta ahora te cuesta trabajo pues ponerlos, ¿no? Una de ellas es evitar los conflictos. Muchas veces evitamos el poner los límites, el decir no a algo, porque no quieres pelear con esa persona. Quizás sea una persona como de un estatus más altos que tú y por esa razón tú no quieres poner los límites. Digamos es tu jefe o el maestro, ¿no? Entonces tú tienes como ese miedo. O quizás de una persona como de tu igual, ¿no? De tu misma edad o de tu mismo rango. Entonces es muy importante que se pongan los límites y hay veces en que no se ponen porque la persona tiene miedo, ¿no? Al ser rechazado, también eso es muy importante. El que la otra persona cambie por dejar que la otra persona haga lo que ella quiere. Entonces, es muy importante el hecho de marcar los límites. También está el temor a la pérdida de privilegio. Es otro punto. Digamos que tienes un amigo, ¿no? Y es muy cercano a ti, pero no te gusta, digamos, alguna conducta o alguna acción que hace, pero por miedo por perder esa amistad, digamos, ese privilegio, entonces dices, no, prefiero mejor guardármelo y no decirle nada y aguantarme. Grave error, en verdad, grave error porque estamos dañando nuestra salud mental, nuestro estado emocional. Hay veces que por más que sea tu amigo, primero estás tú y se escucha egoísta, pero hay que diferenciar entre ponerte prioridad, entre amarte a ti mismo al ser egoísta. Una cosa es amarte, respetarte y respetar esos valores, esas creencias que tú tienes con ser egoísta, que es muy distinto. También el miedo al abandono. Muchas personas les gusta estar como rodeadas de otras personas, pero por miedo a que la otra persona lo deje, se aleje, entonces dice, no, prefiero mejor aguantarme porque si no, esta persona no me va a hacer caso y después me va a ignorar. Esta parte, una vez en la escuela, voy a contarles una historia que realmente me parece muy importante contarlo, porque sí, este ejemplo de miedo al abandono queda perfecto con este ejemplo que les voy a dar. En la escuela había una compañera que tenía mucho miedo a que las demás personas la rechazaran y quedarse sola en el salón. Entonces siempre hacía lo que las demás compañeros decían. Pásame la tarea así. Por ejemplo, había una compañera que no traía alimentos, ¿no? Y entonces era de, no, pues entonces dame tu alimento, ¿no? Y ella sí, entonces se aprovechaban mucho de esa compañera y ella decía, no, es que si yo no hago lo que las otras personas dicen que haga, entonces me voy a quedar sola en el salón y nadie me va a querer, cosa que no es cierto. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, sucede que esta compañera ya se sentía frustrada, estresada, incluso desgastada por quedar bien con esas personas, ¿no? Ser como
Dice luego bodeguita de oro, no caerles bien a todas las personas y hacer lo que cada persona quiere que hagas. Entonces un día se hartó y dijo no, o sea, les decía no y sentía muy feo y le costó, o sea, poco a poco ella empezó a tener como esos límites con los demás compañeros, pero sí le costaba bastante y sí entiendo cuando cuesta bastante el hecho de hacer un cambio a tu vida, pero si es para tu bien, hay que intentarlo poco a poco. Digamos que con las pequeñas cosas que uno va haciendo, va rindiendo frutos a futuro y al rato te vas a sentir a gusto. Ya al final del curso ya se sentía a gusto porque las personas ya no la trataban como antes la trataban, ¿no? De ser pisoteada o ser agredida por los otros compañeros que no se daban cuenta de esa situación y ella pensaba que los demás compañeros querían ser sus amigos cuando no, cuando las cosas eran muy distintas, pero ahí ella pues actuó, ¿no? Que es importante el actuar ante una situación, poner como un inicio y seguir un camino para una mejor salud mental. También aquí otro punto es la dificultad para expresar las emociones. Hay muchas veces que las personas no ponen límites porque no saben cómo decir que no, cómo se ve una tristeza o cómo se ve un enojo. Hay personas que les cuesta expresar las emociones y por eso no ponen límites. También está sobre el apego. Hay veces que las personas no ponen límites porque le empezaron a tener un apego a la persona. Entonces ese apego se vuelve, digamos, tóxico y no sano y entonces empiezan a tener como este conflicto entre ellos mismos de no puedo decirle que no porque esta persona la quiero, pero si tú realmente quieres a esa persona y esa persona te respeta, te acepta, entonces va a aceptar que le digas que no en algunas cosas, ¿sabes? Porque cada quien tiene sus creencias. Está como una vez una amiga le gustaba a un chico, entonces ella siempre decía que sí a todo, si el chico le decía salgamos salían, si el chico decía, o sea, literal, hacía lo que él decía que iban a hacer. Se llevaban bien, ella decía, no, es que nos llevamos bien, ok, todo cool, pero, aquí hay un pero, no todo es color de rosas y de hecho ella se empezó a dar cuenta que hacía más en la relación, entonces ella quería como expresarle lo que ella sentía, pero no podía hacerlo por temor o por miedo a que él se vaya a enojar. Entonces, para que él no se enojara, no lo decía y mejor intentó como apartarse, como otra salida, ¿no? No estuvo bien. En algún momento dijo, bueno, me voy a animar y le voy a decir lo que siento, cómo me estoy sintiendo en este momento. Entonces fue y le dijo un día por mensaje, oye, ¿sabes qué? Porque hasta eso por en persona no, o sea, le daba como ese miedo, ¿no? Entonces él dijo, ¿sabes qué? Yo me siento así, me siento frustrada, estresada. Le expresó sus emociones y sus pensamientos que ella sentía en ese momento. Y pues el chico le contestó que le valía, o sea, le valía sus sentimientos, pero que no lo tratara así, porque ella ya empezaba a ser como distante con él y a él le molestaba el hecho de que ella fuera distante. Entonces ella se sintió como muy mal, muy triste y pues él le dejó de hablar por esa razón, porque lo trataba mal según él, nada más por alejarse. Entonces ella se empezó a sentir como frustrada, estresada y triste. Después de un momento ella entendió que pues estaba poniendo sus límites, o sea, estaba expresando lo que ella sentía y poniendo un alto a las cosas que no le gustaban, ¿no? Y si la otra persona lo toma mal, pues es como consecuencia de la otra persona. Ella no tiene nada de culpa, digámoslo, porque solo estaba expresando sus emociones y no estaba diciendo nada malo. Y al contrario, hay que como respetar esas creencias y esas ideas que tenemos de nosotros mismos, porque si tú no las estás respetando, entonces, ¿quién las va a respetar, sabes? Nadie, porque cada quien respeta sus decisiones, ¿no? Cada quien es el encargado de cuidarse a uno mismo, ¿no? Esa autonomía, esa seguridad te la tienes que dar tú mismo. Entonces es muy importante esta parte de, pues uno darse cuenta, ¿no? Que qué es lo que está haciendo bien y qué es lo que está haciendo mal y cómo también está poniendo los límites, que aquí les voy a explicar de los pasos que se tienen que seguir para poner límites. Cada quien es libre de poner los límites como uno quiera, ¿no? Pero estas, yo a mi consideración, son como lógicas para poner límites. La primera es toma conciencia. Hay que poner el foco sobre ti, ¿sabes? El decir, ok, yo estoy consciente de que esto me está incomodando, de que aquí debo de poner los límites. Entonces pensar en
¿Cuál es el problema, no? Analizar la situación y los pensamientos, ¿no? Que uno tiene para poner límites. La segunda son tomar la responsabilidad, porque uno al poner los límites es responsable de las consecuencias que van a llegar a pasar, sean buenas o malas, tú vas a tener esas consecuencias. Entonces, es importante el tomar una decisión y que tú sientas que esa decisión es correcta y que tú aceptas esa decisión. Si, por ejemplo, tienes tarea, ¿no? Y unos amigos te invitan, no sé, a salir, ¿no? A un antro, ¿no? Y estás como en duda, ¿no? En cuál va a ser tu decisión que tomas. Si salir y tus compañeros te están como amigos, te están, insiste, insiste, ¿no? Que vayas y tú dices, sí, sí voy. O sea, ya sabes que la consecuencia es de que quizás no puedas llegar a pasar bien el examen que tenías porque no te quedaste a estudiar, te quedaste a divertir. Ahí están tus consecuencias. Y estás siendo responsable de tus acciones que estás teniendo. Y la última es tomar acción, que va a la par con lo de la responsabilidad, porque uno tiene que ser responsable de las acciones que uno toma. Es decir, el decir no a las cosas. Si, por ejemplo, volviendo al ejemplo de que te están como convenciendo de que vas a tomar sí o no, y entonces tú dices, no, no voy a tomar, yo prefiero estudiar para pasar el examen. Ahí estás tomando una decisión. Si por el contrario dices, no, está bien, sí voy a pasar, pues ahí estás tomando una decisión, ¿sabes? Entonces es el ser responsable de tus acciones que estás teniendo, ¿no? Ser consciente de esa situación. Por eso va todo como englobado en una misma. Y bueno, aquí va como una reflexión que les voy a dar para que se la lleven como de tarea, que la reflexionen en el transcurso de la semana y que ustedes piensen pues estas preguntas, ¿no? Si realmente vale la pena, siempre que vayan a poner límites, es muy importante que te cuestiones, porque solo cuestionándote vas a encontrar como la respuesta a tus posibles soluciones. Entonces, realmente vale la pena, realmente, por ejemplo, te están invitando, volviendo al ejemplo, dices, ¿realmente vale la pena salir con ellos? Me voy a divertir. Entonces, pues bueno, quizás valga la pena, ¿no? Dependiendo, te digo, tus creencias. Porque si tus creencias son que tú dices, me gusta pasar los exámenes, pues entonces tu decisión va a ser no y me quedo a estudiar y estás poniendo como tus límites. Por el contrario, si a ti te gusta como estar de fiesta, si no estudiar, pues vas a decir sí, pero ahí estás tomando una decisión. Volviendo a otros ejemplos que hemos hablado en el transcurso de este podcast con mi amiga, esa historia que les conté, esa medio larga historia, ella estaba como poniendo límites. No, no puso límites con mi compañera y le prestó la libreta así de Dabas y no puso el límite de, oye, no, no tomes mi libreta, no quiero. ¿Por qué no? O sea, es mi decisión y tú la tienes que respetar, ¿no? Cada quien es libre de tomar sus decisiones y la otra persona también tiene que respetar esas decisiones de la otra persona. No podemos obligar a las personas si la persona no quiere. Entonces, ahí, pues digamos que le falló el hecho de poner límites. Y más que nada, esas habilidades se van desarrollando y llegan a ser fortalezas muy grandes, ¿no? Nadie nace aprendiendo eso. Si quiero que se lo queden bien marcado, nadie nace aprendiendo y creo que algunas personas pues lo han escuchado, pero es que es verdad, es ese punto, porque con el transcurso de los días y de lo que vamos aprendiendo, se va quedando como esas experiencias que tenemos y se van formando nuestras creencias en base a nuestras experiencias. Entonces, es importante que sea cual sea tu decisión, lo importante es que tú tengas una paz mental. Si tú tienes una paz mental, una tranquilidad contigo misma, es la mejor decisión, ¿saben? Porque si tú tomas una decisión, pero no estás seguro de esa decisión, te vas a sentir incómodo, inquieto o inquieta. Entonces, no queremos eso. Lo que uno quiere, y siento que cualquier persona quisiera, sería una paz mental. Me gustaría que me escribieras en los comentarios qué piensas sobre poner límites, si alguna vez has puesto límites y si alguna vez pusiste los límites que nos explicaras. En serio que me encanta leer los comentarios que luego ponen y contestar, que hay veces que
luego no me da tiempo de contestar, pero sí lo contesto, sí o sí contesto los mensajes, escribo y otras personas también pueden leer como sus mensajes que escriben y poder como aportar algo que es muy importante para que todos estemos en una misma sincronía y armonía. También no te olvides de suscribirte a mi canal si te ha gustado este podcast y quisieras ver más de estos podcasts también. No olvides de activar la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que yo suba un nuevo video. Y si te gustaría estar más en contacto conmigo, te invito a que me sigas en mis redes sociales. Estoy como Andy Torres Sig en Facebook, Twitter e Instagram. ¡Aviento!